Vamos a hablar hoy de AINES y acetaminofén. Tener en cuenta que el dolor es un mecanismo de protección, es un mecanismo de alerta. Cuando hay alguna anoxia, cuando hay algún daño en un tejido, una de las manifestaciones puede ser el dolor. El problema es cuando ese dolor es muy intenso o cuando ese dolor se hace repetido. Si ese dolor se vuelve crónico, va a generar una limitación importante para la vida del paciente. Tengo un paciente con un dolor crónico, debo evaluar la causa o los factores asociados y debo tratar de controlar, debo tratar de manejar el dolor en ese paciente. Si no hago un control adecuado del dolor, ese paciente va a tener alteraciones cognitivas, va a tener alteraciones emocionales y sensitivas. Va a disminuir el umbral del dolor. Al disminuir el umbral del dolor, va a tener dolor más frecuente, más intenso cada vez y con estímulos que generalmente en otro paciente no desencadenan o no se asocian con dolor. Entonces va a tener una tolerancia disminuida al dolor. Segundo problema, va a tener dificultades con la parte de la atención y la concentración. Entonces dificultades para estudiar, para trabajar. Adicional a eso, cambios en el sueño, en el apetito y en el ánimo. Y ya con un cuadro más avanzado por más tiempo, va a llegar a una depresión, va a llegar a cuadros de ansiedad. Por eso es muy importante controlar el dolor en los pacientes para tratar de evitar alteraciones, compromiso funcional de la vida diaria. Tengo entonces en nivel periférico un mecanorreceptor o un nociceptor. Hay algún trauma, alguna lesión o algún daño en un tejido o en un sitio periférico, se activan esos mecanorreceptores o nociceptores, generan un impulso, eso se conduce hasta el asta dorsal anterior de la médula. Ahí se pueden liberar neurotransmisores excitatorios, inhibitorios. Depende de la intensidad del dolor, de la magnitud. Si se liberan neurotransmisores excitatorios, sustancia P, glutamato, catecolaminas, se potencia ese impulso y por medio de tractos como el espinotalámico y el espino reticular, el impulso se conduce hasta el sistema nervioso central, principalmente a la corteza frontal y al sistema límbico. En la corteza frontal está la parte de percepción del dolor. Y en la parte del sistema límbico está la manifestación relacionada con las emociones, con la rabia, el estrés, la ansiedad, generado por el dolor crónico, el dolor intenso, el dolor a largo plazo. A veces se liberan neurotransmisores inhibitorios, por ejemplo opioides endógenos, encefalinas, endorfinas, dinorfinas, y antes reducen la transmisión de ese impulso de dolor. Depende de la magnitud, depende de las vías como relacionadas. Para la conducción de esos impulsos relacionados con el dolor, hay entonces unas fibras tipo A y unas fibras tipo C.
Las fibras tipo A se relacionan con dolor agudo, dan una conducción más rápida, dan un dolor localizado. Por el contrario, las fibras tipo C del dolor crónico se relacionan más con un dolor sordo, con un dolor que no siempre está localizado y tiene que ver, por ejemplo, con el dolor de cáncer, con el dolor de distensión de cápsulas de vísceras y similares. Se libera glutamato. Tengo acciones receptores N-metil de aspartato. Hay cambios en la conducción por entrada de sodio o de calcio. Efecto excitatorio. Y se aumenta, se propaga más, se aumenta la magnitud de ese impulso de dolor. También está relacionado la sustancia P. Entonces glutamato, sustancia P, son como los más relacionados con la parte del estímulo de la conducción del dolor. Hay un tipo de dolor que es como aparte con lo del tratamiento, que es el dolor neuropático. En ese dolor neuropático, las opciones o las alternativas habituales analgésicas no son muy útiles. Un paciente con un dolor neuropático probablemente no se va a controlar con un ibuprofeno, con un diclofenac, con un tramadol. Entonces se utilizan otros medicamentos que alteran la parte de conducción de iones o alteran la parte de neurotransmisores, modifican la parte de neurotransmisores y así se puede controlar el dolor. Pacientes con diabetes y neuropatía, paciente con herpes zóster, virus de la varicela zóster, reactivación, infección en un dermatoma, genera mucho dolor. Si no se trata, puede quedar una neuritis postherpética, más dolor. Un paciente con una neuralgia del trigémino, un paciente amputado con un síndrome de miembro fantasma. Entonces, en esos pacientes el control del dolor requiere otros medicamentos, otras alternativas. Por ejemplo, la pregabalina, que es la lírica. Por ejemplo, el gabapentin. Por ejemplo, carbamazepina, amitriptilina. Entonces, modifico conducción en canales de sodio, bloqueo canales de sodio. Modifico conducción en canales de calcio, bloqueo canales de calcio. Modifico liberación de neurotransmisores. Y a partir de ahí, con esos mecanismos, logro control del dolor. Evaluación del paciente con dolor. Tipo de dolor, patrón del dolor, sitios del dolor, horas en las que aparece más el dolor, desencadenantes del dolor, qué cosas hace el paciente para controlar el dolor, hace cuánto tiene el dolor, qué comorbilidades tiene el paciente, qué medicamentos está utilizando y en el caso de analgésicos mirar las respuestas si le han servido o no le han servido, examen físico completo, mirar también la parte de sustancias de abuso, mirar otros medicamentos que reciba, efectos adversos o posibles interacciones. Entonces se debe hacer una evaluación completa. Para el dolor, para comillas, cuantificar el dolor, dar una idea de la intensidad, la magnitud del dolor,
Se utilizan escalas como la escala visual análoga. En 0 no hay dolor y 10 es el peor dolor de la vida del paciente. Usted le dice al paciente que recuerde el peor dolor que haya tenido y lo compare con el dolor como lo siente en este momento cuando usted lo evalúa. Si el paciente tiene un dolor entre 0 y 3 o 0 y 4, bueno, 0 no, 1 y 4, y ese dolor no está relacionado con inflamación, dependiendo también la causa del dolor, le pueden iniciar acetaminofén. Eso es lo que se habla de la escala del dolor de la OMS. Entonces, más o menos hasta 3 acetaminofén si no hay inflamación. Si hay inflamación, así sea un dolor 3, 2 o 1, igual le agregan un AINE. Antiinflamatorio no esteroideo. Entonces con inflamación agregan el AINE. Dolor moderado, 4 o 5. Ahí se prefiere el AINE sobre el acetaminofén. Lo mismo según la causa de dolor. 6 en adelante. Se recomienda el uso de opioides. Tengan en cuenta, uso por tiempo corto. Las dosis más bajas con las cuales se controla el dolor. No se recomienda uso a largo plazo del opioide por el riesgo de adicción. Escala 8. Opioides parenterales. Tramadol intravenoso, morfina intravenosa, subcutáneo. Ya ustedes miran la opción. Vamos entonces a hablar de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES tienen ventaja respecto a otros grupos como los opioides, que no generan dependencia. Si en algún momento se suspende, el paciente no va a tener un rebote, no le va a volver el dolor como más fuerte. Y depende del caso, pero no producen tanta tolerancia, entonces no se va perdiendo el efecto con el tiempo. Son antiinflamatorios, son analgésicos y son antipiréticos. Estos actúan inhibiendo una enzima que es la ciclooxigenasa. De la ciclooxigenasa hay como 3 tipos importantes en seres humanos. La tipo 1, con actividad constitutiva, es la que tiene que ver con el flujo de la mucosa del estómago, con el flujo renal, con el endotelio. La tipo 2, que es la que tiene que ver más con la inflamación. Y se plantea una tipo 3, que aparentemente tendría que ver con el dolor y no la inflamación. Y se supone, plantean como mecanismo de acción, que el acetaminofén podría inhibir esa ciclooxigenasa tipo 3, que tiene que ver con dolor, pero no con inflamación. Los AINES generan el efecto terapéutico por inhibir la ciclooxigenasa, pero también generan los efectos adversos por inhibición de ciclooxigenasa. Cuando bloquean la tipo 2, hay más efecto antiinflamatorio. Cuando bloquean la tipo 1, hay más efectos adversos. Hay un grupo de AINES que se denominan COX-2 selectivos. Esos bloquean más la ciclooxigenasa tipo 2.
bueno, teóricamente no, da menos riesgo con la parte gastrointestinal, pero aunque teóricamente son selectivos de la tipo 2 y no tendrían tantos efectos adversos, lo mismo que los no selectivos dañan el riñón, pueden dañar el hígado, pueden asociarse con infartos, daño endotelial. Entonces los COX-2 selectivos son más útiles con la parte gastrointestinal. Menos riesgo de úlceras, menos riesgo de dispepsia, menos riesgo de sangrado gastrointestinal. Con los otros efectos adversos son parecidos a los no selectivos.